Hola, bienvenidos. Vamos a abordar un aspecto más de lo que tiene que ver con el desempeño humano o factores humanos, últimamente más en forma integral, denominado por los organismos internacionales Human Performance o desempeño humano, y dentro de ello lo que es el modelo de pilotaje o de airmanship de Tony Kern, que como ustedes van a ver, perdón, es un modelo que integra muchísimos, por no decir todos, o al menos gran parte de muchísimos de los aspectos que ya han estado viendo o que van a ver ustedes sobre factores humanos, y lo hace de una manera sistémica y más abarcativa y sintética. Tony Kern es un ex oficial de la Fuerza Aérea Americana y una de las personas que más ha cooperado emitiendo bibliografía sobre pilotaje o el concepto de airmanship. Muy difícil de traducir la palabra, lo más cercano posiblemente sea justamente pilotaje, y les recomiendo mucho sus libros, especialmente Redefining Airmanship, en base al cual ProFlight ha elaborado este video. El modelo de airmanship de Tony Kern se basa en, en una construcción, en un proceso que el aviador y especialmente el instructor tiene que ocuparse de construir a lo largo de su vida profesional. Y en primer lugar, constituye en tres fundamentos, tres principios básicos, que son tener disciplina operativa, aunque uno en su vida de todos los días no sea lo suficientemente disciplinado para algunas cuestiones, pero en aviación la disciplina termina pagándose carísima y en general es muy difícil construir algo sobre la indisciplina. Por lo tanto, el primero de los tres fundamentos es adquirir, mantener y desarrollar y sostener una gran disciplina operativa. Por otro lado, a través del entrenamiento y de la experiencia acumulada y de la experiencia reciente, adquirir y mantener un determinado nivel de habilidades, destrezas psicomotrices para operar la aeronave, y todo esto junto con el conjunto de conocimientos académicos, completar, integrar lo que es la competencia total de un aviador. Estos principios y fundamentos constituyen la base de esta construcción, sobre la cual vamos a levantar 6 pilares también fundamentales, pilares esenciales de conocimiento. El primero de ellos es conocerse a uno mismo, que si bien es cierto ya estaba escrito en el portal del templo de Apolo en Delfos, conócete a ti mismo. Bueno, es una tarea con la que uno nunca termina de completar, el conocerse uno mismo. Ya lo vamos a desarrollar un poquito más. Después, conocer a su equipo en términos del equipo de individuos que de alguna manera interactúan, aún en el vuelo solo. Hay una gran cantidad de individuos sin los cuales, y en forma de efectiva cooperación, es muy difícil que nosotros hayamos podido o vayamos a poder salir a volar. Por lo tanto, un conocimiento de aquellas personas que constituyen de alguna manera nuestro equipo de trabajo. El tercer pilar es el conocimiento acabado, minucioso de la aeronave que uno va a operar. El cuarto es el tener conciencia del ambiente en el que vamos a operar en el más amplio sentido de la palabra, no solamente la meteorología, sino en el caso de el piloto o el alumno de igual instructor de planeadores,
También forma parte del ambiente el análisis del terreno, la identificación de potenciales lugares aterrizables, etcétera. En el sentido más amplio, conocimiento del ambiente, el análisis y evaluación y cuantificación del riesgo que involucra la operación en la que nos vamos a involucrar y las características particulares de la misión. No es lo mismo un vuelo de traslado que un vuelo de competencia, que un vuelo de instrucción, que un vuelo de examen o evaluación. Por lo tanto, tener plena conciencia y conocimiento de el más profundo conocimiento de las características de la misión. Sobre estos tres fundamentos y estos seis pilares del conocimiento y de la formación del aviador, se va a levantar un nivel o se va a lograr un nivel de conciencia situacional suficientemente elevado, consistente, lograr tener una conciencia de la realidad lo más cercano a lo que en verdad está sucediendo, para con eso, en el proceso de tomas de decisiones, eh, hacerlo con criterio y buen juicio, porque va a estar apoyado ese criterio, ese juicio y las consecuencias en la toma de decisiones en una estructura muy sólida respecto a lo que en realidad está sucediendo en el marco operativo. Y por lo tanto, a partir de las decisiones que tomemos, vamos a tener uno u otros resultados. Depende la consistencia, la habilidad, la efectividad con que hayamos podido construir este templo, que no es nada menor, que constituye la esencia del airmanship, de el conjunto de habilidades y destrezas que tiene que tener el aviador para que, además de los conocimientos académicos suficientes, tenga una apreciación del envolvente de todos los componentes que forman la realidad, lo más cercana posible a lo que la realidad verdaderamente es, para que su toma de decisiones sea la más apropiada. En cuanto a la disciplina operativa, con disciplina, tanto un aviador como una organización puede desarrollarse hasta la excelencia, pero sin ella jamás podremos madurar hacia nuestro máximo potencial. La falta de disciplina operativa permite que en un solo instante se malogren años de desarrollo de habilidades e incorporación de conocimientos. La disciplina es la fuerza y la energía necesarias para desarrollar en forma sistémica todas las áreas de pilotaje, actuar criteriosamente ante las tentaciones y utilizar la aeronave en forma segura dentro de las pautas operacionales, regulatorias, organizacionales y del sano juicio. En los momentos más críticos, nada mejor que tener presente el gran valor del silencio y el orden. Disciplina. El segundo fundamento, la destreza. Hay momentos en la vida de cada piloto en que se le requiere hacer algo verdaderamente especial. Lo que le pasó a la tripulación del río Hudson, por ejemplo. Único o inesperado. Algo que solo él o ella tiene la facultad y posibilidad de hacerlo debido a su condición, sus destrezas, la formación, el entrenamiento y esas circunstancias en las que estuvo. Qué lástima si las circunstancias no lo encuentran a ese aviador debidamente preparado. Para eso, dentro de las habilidades y destrezas apropiadas que uno tiene que mantener, está involucrada todos los conceptos de seguridad operacional, la eficacia operativa, eficiencia operacional y precisión. Todo esto se logra con una articulación efectiva de todos estos componentes que después vamos a ver, pero que primero tienen que consolidar este fundamento de la destreza. En cuanto a la competencia, el tercer fundamento, un piloto con menos de 10 horas y más de 80 de vuelo mensuales está en una situación de riesgo significativamente mayor que aquel que ha volado entre 30 y 60 en el mismo lapso. No es bueno, en cuanto a la experiencia reciente, estar desentrenado ni estar fatigado.
con muchísima exigencia, estresado, etc. Pero entonces hay que mantener, como lo dicen las regulaciones vigentes, un entrenamiento constante y el adecuado. Esto tiene que ver con la experiencia reciente, con la fatiga y el estrés, con la condición física y de cada uno y con la actitud y aptitud mental, psicológica. Una vez que construimos con esta disciplina, estas destrezas y este nivel de competencia, los tres fundamentos, los cimientos de este templo, vamos a estar en condiciones de edificar algo por encima de él con grandes eh, cimientos, con grandes y sólidos sustentos. Como todo principio y valor clave, desarrollar, fortalecer y consolidar estos fundamentos asegura que la construcción de nuestro pilotaje se apoye sobre bases genuinas, consistentes y las apropiadas. Entonces, el primer pilar de uno mismo, conocerse a uno mismo, tiene que ver con, en primer lugar, preguntarse si uno sigue teniendo la suficiente motivación aeronáutica como para dar instrucción, como para desempeñarse como capitán, como primer oficial, como tripulante de cabina de pasajero, la motivación para hacer con pasión, con interés, lo que estoy haciendo. El autocontrol y el conocimiento de uno mismo son las formas más elevadas de soberanía que un individuo tiene. El dominio de sí mismo es trascendental para el piloto en términos de poder evaluar con honestidad y sistemáticamente su propio certificado de aeronavegabilidad. Sobre todo, preguntarse y corregir si uno las tiene, sensaciones, sentimientos, emociones, rasgos de personalidad relacionados con la antiautoridad, con la impulsividad, la omnipotencia, el macho, dejarse presionar por el entorno y la complacencia. Todas estas cuestiones está demostrado que constituyen actitudes peligrosas para el aviador y cuando uno se pregunta si las tiene y las identifica, las tiene que eliminar lo antes posible. La regulación 91.3 expresa la responsabilidad y autoridad del piloto al mando, lo mismo que en la RAC 91.3 y, como ustedes saben, en el caso también de la instrucción, mientras un instructor está ejerciendo su rol de instructor en una clase con un alumno, el responsable de la operación como piloto al mando es el instructor. Para conocerse a sí mismo, la FAA, la Federal Aviation Administration, sugiere una checklist, como es tan común las listas de chequeo en nuestra profesión, que le denominan I am safe, que quiere decir soy seguro, y que tiene que ver con que uno en algún momento previo al vuelo se cuestione respecto a si estoy padeciendo algún síntoma de alguna probable enfermedad. La I es de illness, en inglés, enfermedad, algún tipo de síntoma que uno pueda identificar. La M de I am tiene que ver con, ojo, que si estoy tomando algún tipo de medicación, estar absolutamente seguro que los efectos colaterales de cualquier medicación que estoy consumiendo no vaya a alterar mis facultades cognitivas, que para cualquier otra actividad puedo estar razonablemente en condiciones, pero no para volar y mucho menos en el caso eventual de dar instrucción. La S es de estrés. Si estoy padeciendo, en el mundo actual es muy raro no padecerlo, pero nos referimos a niveles de estrés que nos tengan en una situación tal factible de producirnos distracciones, de no estar lo suficientemente focalizado
en lo que estoy haciendo profesionalmente porque estoy preocupado por otras cuestiones, etcétera. Si estoy bajo la influencia del alcohol o de cualquier otro tipo de consumo de sustancia que pueda alterar mínimamente mis facultades como para volar como se debe. Si estoy bajo las influencias de la fatiga crónica o fatiga aguda, y si mi alimentación e hidratación son las suficientes. Esto, que es una breve lista de chequeo de 6 ítems que uno, al recordarlos como I am safe, ya tiene el acrónimo de los ítems que componen esa lista de chequeo, van a proporcionar un rápido conocimiento de uno mismo para emitirnos nuestro certificado de aeronavegabilidad en lo individual, en lo personal. Si mi situación psicofísica es para go o no go, para salir o no salir a volar. Es tan importante conocerse a uno mismo como conocer exhaustivamente las aeronaves que volamos, las regulaciones que debemos cumplir. Por lo tanto, estar muy atento a la condición y a la identificación de cómo, en qué condiciones está uno para emprender no solamente un vuelo, sino el vuelo que pensamos hacer y que para lo cual es muy importante el análisis de los subsiguientes pilares de conocimiento y formación. Una de las cuestiones muy importantes y considerada la epidemia del siglo XXI es el estrés. Un determinado nivel de estrés es importante para mantener apropiados, efectivos niveles de alerta, mientras que un nivel ya superior de estrés es absolutamente contraproducente y hasta inhabilitante. Por eso es muy interesante tener presente la autoevaluación en este semáforo del estrés. Si el determinado nivel de estrés me permite tener si este es el nivel de estrés y este es el nivel de eficiencia, de rendimiento y hasta de bienestar, un determinado nivel de estrés como este puede llevarnos a tener no grandes tensiones, pero tampoco llegar a grandes niveles de eficiencia, de alerta, de rendimiento y bienestar. Mientras que un nivel razonable de estrés ya me mete en el arco amarillo, pero estoy muy cerca del máximo rendimiento que una persona puede tener en cuanto a niveles de vivacidad, de niveles de alerta, de conciencia situacional, para tener en cuenta todas las variables del entorno y de la envolvente de la operación que voy a realizar. Mientras que elevadísimos niveles de estrés, ya a partir de un determinado nivel, baja dramáticamente y nos inhabilita por completo y da lugar a que nos quebremos, empezamos a tener signos y síntomas, o sea, síndrome de estrés, y hasta podría posiblemente comenzar a aparecer enfermedades. El pilar del equipo, el segundo pilar, consiste en una evaluación crítica de la aptitud del otro, ya sea otra persona que está a bordo con nosotros, que puede ser un colega, un instructor, un alumno, eh, una persona a la que llevo a pasear, ser consciente qué puede esperarse del otro como resultado de su formación, entrenamiento, destrezas y posición. Y esto no alcanza solamente a aquellas personas que están a bordo, sino aquellas personas que cooperan con nosotros en la preparación del vuelo, sea un mecánico, un colega o una persona un mecánico que nos ayuda a abrir las puertas del hangar, a llevar la máquina a un determinado lugar, a cargar combustible, la persona que nos carga combustible. Tenemos que estar atentos
a todo el entorno del equipo que, aunque no tenga ese día nuestra camiseta, porque yo llego a un aeropuerto que nunca estuve y voy a cargar combustible con una persona que no conozco, pero sí considerarlo que el error que esa persona cometa va a impactar en el desempeño de mi operación. Por lo tanto, la evaluación crítica no solamente de qué apto es el otro, si uno se da cuenta que no es la persona apta para cargar un combustible, se da cuenta enseguida, si no es la persona apta para ayudarnos a remolcar, a empujar el planeador, uno se da cuenta enseguida, o ya sabe que si no es del ambiente, puede llegar a hacer presión en una parte de la máquina que no es lo apropiado. Esa es la aptitud, pero la otra, la capacidad de qué puede hacerse cargo el otro en las actuales circunstancias y su actual estado psicofísico. Por lo tanto, la evaluación crítica del conjunto de recursos disponibles dentro del envolvente actual de espacio y tiempo, con qué y para qué, con quiénes y por qué puedo contar para sumar a mi equipo, y esto involucra en las operaciones que lo corresponda a controladores de tránsito aéreo, otros pilotos, pasajeros, mecánicos, etcétera. En tal sentido, se ha demostrado en tripulaciones combinadas la enorme importancia en tripulaciones formadas por múltiple crew, demostrándose que el 84% de los accidentes pudieron haberse evitado si el pilot monitoring, que es el primer oficial o quien ocupa el asiento de quien no está volando, hubiera tenido demostrándose que el pilot monitoring hubiera podido detener el accidente y no lo hizo. Por lo tanto, es extremadamente trascendente eh, esto de tener plena conciencia de con quién, para qué y hasta dónde puedo contar con las personas que de alguna manera están involucradas con mi operación. En cuanto a la aeronave, el conocimiento, familiarización y control de la aeronave, eso es obvio, aparte de reglamentario. Las eventuales limitaciones de la aeronave está en el manual de operación. La aptitud actual de la aeronave para la emisión, charlar con los mecánicos, no solamente que tenga condiciones de aeronavegabilidad, que es lo legal, lo mínimo reglamentario para poder operar, sino eh, tener en cuenta algunas cuestiones que puedan estar relativamente marginales o que sin afectar la aeronavegabilidad debiéramos tener en cuenta. El ambiente, el análisis, evaluación y comprensión del contexto operativo. El enfoque, eso da un enfoque sistémico de la operación que vamos a realizar. Toda operación aeroespacial debe ser considerada como un entorno operativo altamente amenazante. Y dentro de eso, tener presente que las condiciones ambientales pueden ser de tal exigencia que en determinada fase de la operación, que ya es relativamente más exigente que otra respecto a los márgenes de seguridad que tenemos, puede exceder las capacidades del aviador. Por lo tanto, tener un elevado nivel de conciencia situacional sobre todo lo que constituye condiciones ambientales que podrían resultar adversas para nuestra operación. El próximo pilar tiene que ver con el análisis, evaluación y cuantificación del riesgo. Recuerden que tenemos, por un lado, amenazas, peligros que constituyen una variable no controlable y por otro lado, un nivel de vulnerabilidad interna que sí puede ser controlable, que tiene que ver con qué posibilidades hay de que ese peligro constituya un evento adverso. Y la intersección de esto va a ser lo que constituya el nivel de riesgo. Cuánto una amenaza o un peligro se juxtapone, se afecta las posibilidades de que eso nos ocurra. La OASI
a través de su sistema SMS recomendado, define al riesgo como la evaluación de la probable consecuencia de un peligro expresado en términos de severidad y de probabilidades, teniendo en cuenta, considerando la situación más adversa posible, pero creíble. Por lo tanto, aquí está la definición que acabo de comentar, que es la de la OASI, y se trata de analizar, identificar, evaluar, valorar y manejar el riesgo operacional de la manera más efectiva. Esto nos va a llevar a determinar la tolerabilidad al riesgo, hasta dónde un determinado nivel de riesgo, porque el riesgo cero no existe, pero hasta dónde un determinado nivel de riesgo es tolerable o, dicho de otra manera, por encima de qué nivel de riesgo yo necesito el tratamiento de ese riesgo en términos de evitarlo, mitigarlo, transferirlo, pero tratarlo al riesgo. Por debajo de ese nivel de tolerabilidad, considero que el riesgo tiene un nivel aceptable y encaro la misión. Muchas veces en esto de expresarlo en niveles de severidad, qué magnitud puede tener el daño potencialmente y la probabilidad de que esa amenaza exista, la puedo calificar en números, cosa que cuando multiplico la severidad posible con la probabilidad de de la amenaza, yo pueda decir que yo considero aceptable el riesgo hasta 6, tolerable hasta 9 y a partir de 9 inaceptable y algo tengo que hacer. Y ya a niveles de tolerable también posiblemente algo para tratarlo, manejarlo tenga que hacer. Todo esto para lograr y mantener el riesgo en un nivel que la OASI le llama ALARP por as low as reasonably practicable, tan bajo como lo razonablemente factible. Esto es representa de alguna manera que no obstante la enorme magnitud que pueda tener un peligro, si yo mantengo las probabilidades de que ese peligro ocurra lo suficientemente bajo, voy a mantener el riesgo tan bajo como lo razonablemente factible. ¿Por qué esta expresión tan aparentemente compleja? Porque más bajo de esto sería la inactividad. Y los aviones están hechos para volar, los barcos están hechos para navegar y hay riesgos que, si bien es cierto, efectivamente existen, tienen un nivel tal que los podemos considerar aceptables y de eso se trata. Por lo tanto, el próximo pilar va a estar relacionado con las características de la misión. Conocer acabadamente y comprender y tener plena conciencia de que cuáles son las características de nuestra misión. No es lo mismo con la misma aeronave, con la misma tripulación, hacer un salto sin pasajeros para un vuelo de traslado para un taller donde voy a hacer mantenimiento, 4 minutos de Ezeiza a Morón, que un vuelo a Beijing con 8 pasajeros y todas las cuestiones que esto implica. Por lo tanto, puesto así exageradamente, de vuelta, como dijimos al principio, no es lo mismo las características de una misión, que se trata de un vuelo de instrucción, de un vuelo de entrenamiento, de un vuelo de entretenimiento, de diversión, de paseo, de un vuelo de competencia, de un vuelo acrobático. Por lo tanto, un vuelo de prueba, de mantenimiento, tenemos que tener plena conciencia de las características de la misión, porque también va a estar íntimamente asociado al análisis de riesgo. La correcta apreciación de las características de la misión determinará en un alto grado el éxito de la misma.
La comprensión de la misión suele incluir desde los aspectos culturales hasta cuestiones relacionadas con hábitos, expectativas de los pasajeros, problemas de lenguaje, etc. Operativamente, este pilar está íntimamente asociado al del análisis de riesgo, la columna anterior. Como todo pilar de un sistema, cada uno es independiente debido a razones estructurales, pero se apoyan en los mismos cimientos y sostienen la misma carga. Por lo tanto, esa es la enorme importancia que por encima de aquellos tres cimientos, fundamentos, se construyan sólidamente cada uno de estos seis pilares. ¿Por qué? Porque va a permitir, perdón, que sobre ellos se apoye un elevado, consistente, efectivo nivel de conciencia situacional. La calidad de los procesos de percepción, comprensión y proyección de todos y cada uno de los componentes anteriores va a definir el nivel de conciencia situacional que se logre alcanzar y mantener. El juicio y los criterios por los que estarán influenciadas nuestras decisiones estarán condicionados por la sumatoria y articulación de los fundamentos y pilares que estructuran el pilotaje. El buen piloto es aquel que impide la existencia de problemas mediante el uso de su buen juicio, evitando situaciones que requieran del empleo de su destreza. Esto del buen juicio se logra a partir de un elevado nivel de conciencia situacional. Y una buena conciencia situacional se logra con una comprensión y discernimiento profundo de todos estos pilares apoyados en los tres fundamentos que consignamos. Por lo tanto, no debemos sorprendernos por los resultados alcanzados, ya sea que estos se vayan a relacionar con la excelencia o con la fatalidad. Siempre vamos a encontrar correlación directa entre los resultados y la conducta vinculada con la estructura del pilotaje. Eso es conciencia situacional y buen juicio, y eso es lo que nos va a dar resultados. Por lo tanto, la construcción de este maravilloso templo de airmanship o de técnicas de pilotaje es mucho más que el efectivo manejo del aeroplano. Tiene que ver con una formación integral y un perfeccionamiento constante del aviador en todos y cada uno de estos componentes. Muchísimas gracias. Espero que haya sido suficientemente claro y por favor no duden en contactarme a través de Jenny para cualquier tipo de ampliación o dudas respecto a este apasionante e importantísimo tema. Los saludo con un fuerte abrazo.